Hola, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo de Web Vampiro. Hoy vamos a hablar de tres noticias, tres cosas importantes, ¿no? Que han acompañado al anuncio del lanzamiento de Cazador Quinta Edición, que va a salir el 22 de junio. Esa es la primera. Tenemos la fecha de lanzamiento de Hunter 5 Edition, en inglés al menos, es el 22 de junio. Es una fecha un poco curiosa, es la noche siguiente a la noche de San Juan, la noche más corta del año, el día más largo del año, una fiesta con una simbología quizás religiosa, y bueno, pues quizás sea casualidad o quizás sea la noche de renovación en la que todo resurge y los humanos por fin pueden lanzarse a cazar monstruos. Esa sería la primera información que nos han dado. La segunda es la que tengo en pantalla, que es este artículo, este diario de desarrollo de Hunter the Reckoning Character Sheet Sneak Peek. Nos han enseñado la ficha de personaje de Cazador Quinta Edición. Está más adelante, pero aparte acompañan la ficha con un artículo. Y hay dos cosas bastante interesantes en este artículo. Es un artículo seguramente que ha escrito a Chili, porque lo mencionó en su Twitter. Y una de las cosas es que explica cómo va a funcionar la mecánica de desesperación. Esa mecánica que vemos en la ficha podría ser comparable al ansia, pero a diferencia del ansia de los vampiros, estamos hablando de que los personajes con desesperación están o no están. Es una condición binaria. Únicamente importa si estás en ese estado de desesperación, como si estuvieras en estado de frenesí, o no estarlo. Los personajes en estado de desesperación añadirán dados a sus tiradas según el nivel de tensión que vaya incrementándose. Por lo tanto, resultará igual como si fuera la mecánica de la Segunda Inquisición de Vampiro, que va incrementándose la desesperación, entonces cada vez es más seductor sucumbir a ella, ¿no? Porque cada vez añades más dados a las tiradas si te encuentras en ese estado. Sin embargo, nos dicen que tendrá una contrapartida importante. A nivel narrativo, un personaje desesperado, en ese estado profundo de agravio, ¿no? De fanatismo, no podrá recurrir a las ventajas de su motivación, de su drive, impulso, y estará completamente consumido por el deseo de la caza. A nivel mecánico es un serio inconveniente, pero nos dicen que una de las ventajas de cazador es que los cazadores se apoyan mutuamente y es tan importante para ellos trabajar en células que unos a otros pueden sacarse de ese estado de angustia, de celo, de fanatismo y desesperación, y cada uno tiene su propia condición para entrar en desesperación y salir, para redimirse, depende de su credo. Por ejemplo, nos dan el ejemplo de una especie de vengador que para cumplir esa condición tendría que hacer daño a su presa, o bien destruir su refugio, o bien capturar a una de sus ghouls, si es un vampiro. Y no tiene por qué hacerlo él en persona, pueden hacerlo otros miembros de la célula, de la cotería de cazadores, de forma que unos a otros se vayan, ¿sabes?, arrastrando la espalda, salvando el culo cuando están en momentos desesperados. ¿Ves? Nos recalcan una y otra vez en este artículo que los cazadores actúan en grupo, porque no hacerlo sería un suicidio, ¿no? Y que unos de ellos se sacan las castañas del fuego cuando están en el peor momento, ¿no? Y la otra mecánica que cuentan en este artículo, que es muy, muy interesante, es la de las piedras de toque, que está más adelante. A mí me gusta llamar las piedras angulares, ¿no? Pero bueno, aquí seguramente lo trabajan como piedras de toque también en España. Antes de eso también nos mencionan, y no tiene desperdicio, cómo el combate va a ocupar una porción muy, muy, muy pequeña de lo que es una partida, ¿no? Nos ponen esto, nos dicen que 3/4 partes de una partida, de una crónica, tiene que girar en torno a la investigación, averiguar cuál es tu presa, encontrar información, descubrir sus teorías, planificar un plan de acción, ¿no? Nos dicen que otra parte importante, quizás un 20%, sería el investigar lo sobrenatural, la investigación de los poderes y debilidades que pueda tener. Y únicamente, pues eso, un 10%, una parte quizás muy reducida, va a ser la acción, quizás en gran contraste a lo que era el Cazador la Venganza de los 90, ¿no? Que era un juego pues de acción a raudales, un juego de tiros, un juego de
de magia, y aquí nos quieren quizás acercar un juego más similar a la llamada de Cthulhu, o con personajes al estilo de Delta Green, en el cual pues ellos mismos se enfrentarán a lo sobrenatural desde el desconocimiento, tratando de hallar respuestas de aquello que es ilógico e incomprensible, ¿no? Como es la misma existencia de la magia o de los vampiros o cualquier otra criatura, ¿no? Que se escape a nuestra comprensión euclidiana. Y bueno, pues aparte de esto mencionaba en el artículo el tema de las piedras de toque, que nos dicen que son clave, van a tener, igual que tienen los vampiros, estas piedras angulares para mantener una especie de humanidad, aunque creo que la humanidad no está en la ficha, evidentemente, pero son clave para mantener una especie de estado de integridad, sin el cual caerían en una desesperación constante, ¿no? Un cazador al que no le queden piedras de toque estaría en un estado de desesperación tal que ni siquiera sus compañeros de célula podrían sacarle. Estaría permanentemente atrapado en una caza continua en la cual ¿sabes? No le queda nada personal, ya nada importa, únicamente cazar al siguiente monstruo, casi como si fuera... Recuerdan un poco a los... ¿cómo se llaman? Los patrulleros de Cazador la Venganza de los 90. Un credo de los últimos que sacaron, que eran de los no jugables, en principio, que eran ya prácticamente gente psicopática, ¿no? Consumida únicamente por el deseo de matar. Gente que es incluso peligrosa para otros cazadores. Entonces, bueno, este es el artículo aquí que acompañan con la ficha. Y nos han dejado una vista previa, que a ver si soy capaz de ponerla. A ver... ¿Qué es esta? ¿No? Este es un PDF de 5 páginas, que sería el segundo PDF que nos han proporcionado junto al PDF que publicaron hace un par de meses, creo que fue, y que veíamos a un nuevo credo, ¿no? Aquí descubrimos otros 3 credos. Y también que nos han dicho que serán 5 los credos jugables. Junto al investigativo o inquisitivo, nos cuentan que los otros 3 serían entrepreneur, que sería como emprendedor, el guerrero o el soldado, el credo marcial, y un credo underground, que sería ¿cómo se llama? El clandestino, el que utiliza los bajos fondos, su mundo criminal, por así decirlo. Aquí nos hablan, prácticamente en estas 5 páginas, que serían de introducción, nos hablan de la caza. Y nos hablan de cómo es el proceso de caza, de búsqueda de una presa y de investigarla para los cazadores en este juego, ¿no? Entonces, fijaos que cuando leemos en la parte de arriba, ¿no? Lo señalo con el... No sé si se ve, pero lo señalo con el ratón. Chapter 1, nos están hablando ya del capítulo de introducción, de presentación del juego. Y lo que nos cuentan es cómo pues todo este proceso de enfrentarse a lo sobrenatural está precedido por una parte muy importante, que es investigar, ¿sabes? A quién estás siguiendo, a quién estás cazando. Si mi gato me deja, pues os lo muestro. Es que está mimosa. Y a ver... nos hablan de la importancia otra vez del grupo, nos lo vuelven a recalcar. No son vampiros solitarios, no son psicópatas ni asesinos en serie, en teoría, ¿no? Nos dicen que son gente que se ha reunido por un mismo motivo, y nos ponen el ejemplo de que tienen en común un ama de hotel, ¿no? Un ingeniero eléctrico, un artista de grafitis y un antiguo miembro de la Guardia Republicana iraquí, ¿no? Pues todos tienen que tener una historia, una razón por la que colaborar. Quizás un mismo enemigo, quizás algo que los ha unido. Y es interesante, ¿no? Buscar la forma en la que se complementan o cazan juntos. Nos hablan de distintos motivos por los que se unen. La protección, la que cada uno haga su parte, ¿no? Que se complementen. Nos hablan o incluso de compañería, ¿no? Como son los únicos que te creen, los únicos que van a confiar en ti, no van a pensar que estás loco porque estés realizando estas investigaciones sobre los Illuminati o sociedades secretas de brujos que conspiran entre las sombras. Entonces, pues básicamente para ellos es algo casi inevitable, ¿no? Entre tanta conspiranoia, buscar otros afines y unirse. Y bueno, en esta tercera página nos hablan literalmente de cuáles son los preparativos que se suelen hacer para una investigación. Nos hablan de las cosas que normalmente investigan, ¿no? Como quién es su presa o qué es realmente. ¿Es sobrenatural? Podría no serlo, podría ser un asesino en serie. Nos dicen que más a menudo de lo que parece se han encontrado con este dilema moral de tener que dejarle a las autoridades mortales
un asesino humano matando víctimas o no. ¿Y qué pasa si te saltas la ley? Claro, o sea, es un tema interesante. Y si matas a un hombre lobo, ¿qué haces con el cadáver? ¿Sabes? Tienes ahí un maldito hombre lobo transformado. Pues son cosas que dan pie ya no solo a un combate interesante, sino a pues todo lo que le envuelve tanto antes como después de esa escena, ¿no?, de acción en la que presumiblemente pues, se acaban enfrentando a lo sobrenatural. Nos hablan también de la herramienta correcta para el trabajo, ¿no? Pues eso, la importancia de descubrir si los vampiros son vulnerables a la plata o si puedes estacar a un espíritu. Y bueno, pues ¿qué quiere tu presa, ¿no? ¿Qué quiere tu enemigo? Busca sangre de virgen, sacrificios humanos, venganza sobre el mundo. Está manipulando la sociedad desde hace milenios. Tiene una sociedad secreta de brujos, un culto a sus pies. Todo este tipo de cosas son las que dan pie a una crónica del cazador. Y otro punto sobre el que nos hablan es sobre investigar sus hábitos, investigar los hábitos de la empresa. Conduce coches, apuesta en los salones de Rosebank, se cuela, ¿no?, y desangra a los degenerados o fiesteros de Ibiza en busca de sangre joven, o quizás intenta llevar a gente joven e impresionable a la perdición en la estación de Leningradski. Es decir, es importante para un cazador investigar a quién caza. No puede permitirse el lujo de aparecer sin realmente conocer cuál es la amenaza. Y el último párrafo, o quizás la última página, también nos habla de, una vez más, ¿no? Hemos hablado de esto ya, en la otra PDF también aparecía, en este vuelven a mencionarlo, la relación muchas veces gris e incluso a veces hostil entre los cazadores y las orgs, las organizaciones del estilo de la Segunda Inquisición, ¿no? Este libro que es de Vampiro a la Mascarada, pero que también puede servir como libro de aliados y antagonistas de cazador. Nos hablan de cómo muchas veces las organizaciones, que aquí llaman orgs, utilizan a los cazadores como carne de cañón, o a veces le filtran información de amenazas de las que ellos no quieren hacerse cargo, ¿no? O incluso los envían a ellos como para destapar un caso y luego se llevan todo el mérito, se llevan todo el crédito por la investigación. Nos hablan de que eso ha ocurrido en varios sitios, ¿no? En Francia, en Marsella y tal. Y bueno, pues eso es todo. Es un avance yo creo que bastante corto, de 5 páginas, pero aún así con mucho contenido, hay pocas ilustraciones. Y es muy interesante lo que van dibujando. El libro me parece bastante chulo. Entre esto y el artículo es un montón de información nueva y que, no sé, recordaros que el libro sale el 22 de junio en inglés para aquellos que le interesen y que no solo Rol ha dicho que lo iba a traducir. No sé cuándo lo traducirá, presumiblemente este año, pero bueno, ya veremos. Por el momento el juego pinta bien. Espero que os haya interesado esta reseña y si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en los comentarios o pasaros por el foro, donde por cierto he traducido gran parte del artículo que he leído antes, por si queréis leerlo atentamente y no os lleváis bien con el inglés. Un saludo, buenas noches, gracias por acompañarnos y tened cuidado ahí fuera.